Estamos aquí en el Archivo Histórico Nacional, cabecera del Sistema de Archivos Estatales. Os damos la bienvenida a todas y a todos y os damos las gracias por haber acudido. Además, queremos dar las gracias desde los Archivos Estatales al Club de las 25 por este necesario acto y por este necesario documental. Queremos dar las gracias también a Eva Bernal, que está ahí, la jefa de descripción de consejos del Archivo Histórico Nacional, y a los compañeros David y Diego, que nos han acompañado y ayudado desde la semana pasada para preparar esto. Y aunque no esté, también al director del Archivo Histórico Nacional, Juan Ramón, que le hubiera encantado estar, pero que está teniendo lugar ahora el Consejo Internacional de Archivos en Barcelona, motivo por el cual ni él ni la subdirectora general de Archivos Estatales han podido estar aquí, aunque les hubiera encantado. Yo voy a explicar muy brevemente el porqué de la presencia de los archivos estatales en este, como digo, necesario acto y necesario documental. Desde los archivos estatales, desde nuestro inicio, podría decirse inmemorial, a lo que nos dedicamos es a esto. Es nuestra misión y nuestra seña de identidad: preservar, custodiar, tratar y difundir la memoria. Pero no la memoria, como se ha hecho históricamente de manera obligada, de la documentación, digamos, del poder y de las cédulas en las que se toman las decisiones, como ocurre en la mayor parte de los archivos estatales, sino que, a partir de una ley maravillosa que tenemos aquí, la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 85, la memoria no es solo un derecho, es una obligación. Esto significa que se reconoce de manera explícita en esa ley del 85, única en su género. Acabo de volver de Ámsterdam y hasta desde Australia tomaban nota de... ¿Perdona esa ley? ¿Nos puedes contar de qué va? Porque en la ley se reconoce que no es patrimonio histórico español toda la documentación producida por los poderes públicos, que sí, sino que todo lo que sucede en las calles, todo lo que hacen los grupos y las personas de presión que consiguen que el poder tome una u otra dirección, es fundamental en nuestra historia y forma parte del patrimonio histórico español. La primera obligación es la de todas nosotras, conservar esa memoria. Pero el Estado, como responsable también subsidiario, entiende que en el caso de que no se pueda, no haya los medios o no se tengan los técnicos necesarios, asume una responsabilidad subsidiaria. En el año 2021 se crea el último de los archivos nacionales estatales, que es el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, que dirijo yo, pero que es de todas y todos nosotros. Es un archivo dedicado única y exclusivamente a esto, a la preservación, custodia, tratamiento y difusión de toda la documentación de partidos políticos, sindicatos y cualquier tipo de asociación o persona integrante de estos que tenga documentación y memoria y que lo quiera depositar para que sea de acceso público y universal, como lo es en todos los archivos del sistema. Tengo que ser honesta, no es fácil nuestra tarea, porque esta documentación está no solo dispersa, sino atomizada. Cada una de vosotras es un archivo. Que tiene la responsabilidad de esa custodia, porque es la historia que nos asiste y que nos sirve a todas nosotras para aprender. Desde el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales hemos iniciado una colaboración con el Club de las 25 en este sentido y tenemos como uno de nuestros hitos fundamentales la creación de un archivo oral, que es algo parecido a lo que nos va a contar Nuria que hace. Tenemos la suerte de que nuestras protagonistas están vivas y tenemos que hablar con ellas y recoger su memoria a través de sus voces también, para, entre otras cosas, conseguir que sea verdad esa frase tan maravillosa de que porque fueron, somos y porque somos, serán. He dicho al principio que este acto es necesario y este documental lo es también. Si nos vamos a anteayer, en algún día del año 37 o 38 del siglo pasado, en medio de un mitin anarquista, una compañera le pregunta al compañero dónde está su compañera y le contesta muy anarquistamente que donde tiene que estar, que es en su casa. Después sucede lo que nos van a contar en el documental. Pero ayer, cuando mi hija, que está aquí con 23 años, tenía 14, quiso presentar un trabajo en su instituto acerca del feminismo. Y por contestación sus compañeros le dijeron que ¿por qué? Pero si el machismo ya no existe, ¿verdad?
Hoy nos levantamos con la noticia de otra persona metida en la cárcel por haber matado a su pareja con 19 años. Todo lo que sucede antaño está de rabiosa actualidad. Pero todo lo que vosotras habéis caminado y que a nosotros nos sirve para aprender es esencial y no podemos permitirnos el lujo de que se pierda. Los archivos estatales y concretamente el Archivo Histórico de los Movimientos Sociales está a vuestra disposición. Le cedo la palabra. ¿Se oye aquí? Sí. Bueno, a disculpar a las autoridades del archivo. Pero yo quiero decir que a nosotras la que nos parece más importante es ella, porque ella tiene algo tan importante como el archivo de los movimientos sociales. Que si es importante el histórico nacional, que si es importante tal, que es la cotidianidad de la lucha durante años, de esa lucha que a veces era de octavilla, de tiro, de salir a la calle, es difícil de recoger, pero se está haciendo una gran labor y una labor que nos ha permitido, dentro del Club de las 25, contar con esto. Hicimos nuestro primer acto, entre otros, que era el homenaje a María Telo, que el archivo de María Telo está en estas paredes y subimos a verlo. Yo, como no ando bien de escalera, me quedé abajo, pero subimos para ver. Y el homenaje que hoy mismo le tenemos que hacer a María Telo y a tantas mujeres que estuvieron en la Comisión de Codificación y que precisamente, ahora que todo el mundo celebra aniversarios de todo, que se murió Franco, nosotros celebramos algo importante, que es la ley de 2 de mayo de 1975, porque en esa ley suprimió el permiso marital y el permiso paternal y el permiso de todo Dios que nos tenía que autorizar a las mujeres para hacer lo que queríamos. Y yo recuerdo que ese día nos reunimos todas las mujeres con el librito amarillo del notario donde constaba el permiso de tu marido por si te lo pedían. Hicimos una pira funeraria, nos pusimos ciegas de champán y dijimos: somos libres sin permiso. Quemamos el permiso para hacernos libres. Por lo tanto, podemos celebrar muchas cosas, pero esa es una fundamental. Y otra cosa también es que hemos tenido que estar mucho tiempo calladas, o no calladas, pero cuando no importaba nada de nadie, ni de las de ahora, ni de las de antes, ni de las de más allá, y recuperar todo ese caudal que hemos tenido en nuestro país, desde las mujeres de la República, que ya empezamos, hasta las mujeres en el franquismo, que las hubo, mujeres que lucharon también en la Comisión de Codificación en las primeras jornadas, mujeres que han ido abriendo el espacio de las mujeres. También necesitaba que hiciéramos un recordatorio, y un recordatorio para dar el testigo. Yo siempre digo, otros lo llaman olas, y es verdad que estamos en la cuarta, la quinta ola del feminismo, pero yo siempre he dicho que el feminismo es una carrera de relevo, donde nos vamos dando el testigo unas a otras. Y esta charla quiere ser una forma de cómo damos el testigo, cómo damos desde las mujeres que han luchado en una circunstancia, le damos el testimonio a otras que tienen que luchar en otras circunstancias. Y en esta charla hacemos eso. En esta charla se llama intergeneracional. Y no porque creamos que tienen que ser radicalmente jóvenes o más mayores, o no, sino que tenemos un testimonio que pasar y que además lo queremos pasar para poderlo guardar aquí, que Mirta nos abra un espacio a un movimiento social que tenga que ver con el Club de las 25, pero que no sea solo del Club de las 25. Y como en el Club de las 25 hay muchas mujeres, y hay muchas mujeres que saben de todo, y hay mujeres que han luchado en todo, que han escrito de todo, y hay algunas que vienen hasta de Londres para traernos su experiencia allí, pues nos encontramos que es verdad que el Club de las 25
empieza a formar una carpeta grande de ideas nuestras para más jóvenes y de ideas de las jóvenes para nosotras. Es un viceversa. No vamos de maestra de nada, vamos de enseñanza de nuestro tiempo y vamos de aprendiza del futuro. Por lo tanto, estamos en el mismo nivel y esas jornadas de hoy van a dedicarse a eso. Van a dedicar a cómo luchaban las mujeres antes, mujeres periodistas, mujeres artistas, mujeres fotógrafas, mujeres de todo. Como escritoras también han venido a escribir sobre todas estas mujeres. Y hay especialistas, pues, como Nuria Cantevila, que ha escrito sobre todo, incluso sobre alguien tan increíble como Elena Fortún, que yo me acuerdo que cuando leíamos las novelas, menos las de Celia en la Guerra Civil, que no se hizo nunca hasta después de la democracia, porque parece que ni los cuentos infantiles le gustaban al generalísimo. Y hemos tenido que esperar a las libertades para leer algunas novelas de Celia, y no las de Celia y Cuchifritín que leíamos en el colegio de monjas. Aquí vais a encontrar mujeres de todo, mujeres para todo, y mujeres sobre todo para tener en pie la bandera del feminismo, el testigo del feminismo, y que estamos dispuestas que de nuestra experiencia valga una experiencia para todas las demás. Y estamos dispuestas a recibir lo que las demás nos tienen que contar para que nosotras no nos quedemos atrás, sino sigamos para adelante y ellas no empiecen de nada, sino empiecen de todo lo que habíamos hecho nosotras. Por eso estas jornadas se abren así, se abren a la sociedad, se abren a vosotras, se abran a vosotros y se abren a que algún día esto se transforme en medidas, en recuerdo, en luchas que irán al archivo de movimientos sociales. Imaginaros lo que era tan perseguido, tan prohibido, de repente va a tener su archivo. Cuando subamos esa escalera, era de metal, me parece, había no sé si había... Bueno, cuando subamos esa escalera, encontremos de verdad la historia de unas y de otras como una cosa tan importante como tener en nuestro pasado y en nuestro futuro la lucha por la igualdad de las mujeres, que no es una lucha de iguales a ellos, sino una lucha de iguales para nosotras, porque la referencia de iguales a ellos no nos vale, no nos gusta el modelo de igualdad que encontramos al final. Por eso queremos ser iguales a tantas de nosotras, iguales en derechos, pero no iguales en comportamiento, porque creemos que tenemos que hacer un mundo mejor. Y si alguien puede hacer un mundo mejor, van a ser las mujeres. Por eso yo os dejo con que estas jornadas nos llenen de alegría, nos llenen de futuro, nos llenen de pasado y nos llenen sobre todo de un trabajo hecho por mujeres del Club de las 25 con una seriedad y con una formalidad que las vais a poder ver de una manera clara en el documental de Clandestinas, que precisamente su nombre habla de la historia de tantas mujeres clandestinas que hoy pueden hablar, pueden decirnos y pueden contar su vida porque las han recogido personas como Julia, como gente del club que se ha dedicado a hacer este trabajo. Yo las felicito. Yo a ti ya te pido que tengamos una carpeta preparada para estos movimientos sociales y que en una de ellas aparezcamos con cara de juventud y con cara de futuro y que olvidemos que la carga que se va a poner es la de pasado, pero que nosotras seguimos pensando en futuro y transmitiendo futuro y contando con el pasado para poder hacer mejor el futuro. Muchas gracias. Y bueno, aparte de esa presentación general de la jornada, pues me toca presentar a una persona importante.
importante y lejana. Bueno, hoy ya no hay nada lejano, con tanto avión y tanto tren y tantas cosas. Pues Nuria Cantevila, que viene de Londres, perdonadme que lea su currículum porque me lo acaban de dar, pero yo la conocía, pero no para presentarla así con esto, y quiero decir las muchas cosas que tiene, porque ella es una catedrática de estudios hispánicos y estudios de género en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, donde trabaja desde hace ya más de 2 décadas, tras hacer una tesis doctoral en la Universidad de Edimburgo y recibir la beca de investigación Reina Sofía en la Universidad de Oxford. Su labor docente e investigadora se ha centrado principalmente en la perspectiva de género, la escritura autobiográfica y la historia del pensamiento y cultura feminista. Ha publicado libros y artículos a ambos lados del Atlántico. Entre sus publicaciones más importantes destacan los volúmenes Autoras inciertas, artistas y precursoras, El regreso de las modernas, la antología El camino es nuestro, el epistolario de Corazón y Alma, adaptado al teatro en diversas ocasiones, y la traducción He de tener libertad. Colabora frecuentemente en prensa, radio y televisión. Actualmente dirige el proyecto audiovisual Cartas Vivas y la colección Biblioteca Elena Fortún en la editorial Renacimiento. Es autora además de diversas ediciones críticas de esta autora, entre ellas la famosa autobiografía Oculto Sendero y el volumen El pensamiento de Santa Casilda, gran amante de la poesía escrita por mujeres, en la editorial Torremozas. Ha preparado las ediciones de Lucía Sánchez Saornil y Nuria Parés, así como Carta a mí misma de Carmen Castellote, la última poeta del exilio republicano viva, y la obra memorialística y poética de Aurora Correa. La recuperación testimonial y poética del exilio menor femenino constituye la línea de investigación que en estos momentos desarrolla en esta editorial. Yo creo que lo he leído para que salga más justo, pero no cabe en una hoja lo que esta mujer ha hecho por el pasado, por el futuro y por el presente de las mujeres. A ver si me oye. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Marta, Julia, todo el Club de las 25. Gracias por invitarme a escaparme a España, que es siempre un verdadero placer. Decir simplemente que ya son varias las ocasiones en las que he tenido el honor de ser invitada por este grupo. La primera ya hace más de una década, justo cuando publiqué Artistas y Precursoras, un siglo de autoras Roset, y la última de las autoras Roset anda por ahí sentada. No voy a decir su nombre porque luego le da vergüenza. Pues dilo, para que sí, le dé vergüenza. Está por ahí Marga Clark. De pie, Marga. Y está por ahí y fue quizás uno de mis libros de investigación más vivos para mí. Lo escribí yendo de un lado para otro en Madrid. Fue en fin, una aventura fascinante, como lo está siendo el recuperar a las últimas que se fueron, que están siendo también las últimas en regresar, las niñas del exilio menor mexicano, que vuelven a través de la poesía a la niña que fueron y a la herida, una herida en fin, en la que confluyen el ser española y el ser exiliada y el ser niña. Entonces es un corpus absolutamente fascinante que espero que disfrutéis en Torremozas, pero hoy vamos a hablar precisamente de nuestra memoria feminista. Yo creo que es importantísimo tener un acto de estas características en este momento, un encuentro intergeneracional. Si hay algo que ha definido el feminismo ibérico es precisamente aparte de tener en su centro el derecho a la educación y de cómo educar, si educar en la igualdad o en la diferencia, un debate que ha estado presente en nuestro feminismo y yo creo que ha sido mucho más importante que el derecho al voto dentro de las reivindicaciones históricas, pero creo que es muy importante hacerlo en este momento
en el que tanto se habla de la transición, porque desde el feminismo lo que tenemos que hacer precisamente es recordar a todo el mundo que la transición no está acabada, que si hay algo que nos define es precisamente eso, estar en transición, que la igualdad sigue siendo un objetivo y que, por tanto, no tenemos que darla por finiquitada, no tenemos que pensar en nuestra transición como algo, en fin, un fenómeno que fue después de la muerte del caudillo, absolutamente sí, maravilloso, importantísimo, pero tenemos que estar alerta y vigilantes y lo que pasa en las noticias nos lo recuerda constantemente. Entonces, desde el hispanismo angloamericano se habla muchísimo de una segunda transición que está pasando ahora en España y en esa transición está como centro la ruptura del Pacto del Olvido en el que se cimentó la democracia y el regreso de toda lo que nos importa a nosotras, el regreso de toda esa memoria femenina y feminista que tan frágil es, tan importante es que la estéis custodiando, porque verdaderamente yo siempre he trabajado con la sensación de que se me pierden las fuentes y de que es facilísimo que se pierda la memoria de las mujeres. También trabajo con el convencimiento de que nada hay más poderoso que la comprensión de la autoría de las mujeres, de la autoría femenina, más allá de lo que hicieron los padres de la modernidad, Barthes, Foucault, Benjamin, al matar al autor y en realidad bueno, pues menospreciar un género muy importante que es la biografía y la autobiografía. Lo que hemos hecho desde el feminismo es hacerlas regresar de la muerte y bueno, pues dejar que todas esas abuelas mudas tan frecuentes en la cultura de nuestra transición nos hablen, porque especialmente para las que estamos aquí, que dedicamos tanto de nuestro tiempo y de nuestro trabajo a hacer memoria feminista, entonces ya nos sentimos interpeladas, pero sabemos que bueno, pues los fantasmas de nuestras madres nos rondan porque tienen un mensaje que contar y verdaderamente el conocimiento completo del problema de España y el problema de la mujer, y creo que esto es lo más interesante del caso de la historiografía feminista española, la unión entre mujer y nación. Aquí también le lanzo un guiño a una futura doctora que está por ahí sentada, que no pierda de vista ese tema, la vinculación entre mujer y nación. Pero entonces, dado el poder de la autoría femenina, lo importante que es entrar tanto en la vida pública como en la privada y como la secreta de las autoras y entender el porqué de su palabra y el porqué de su silencio, bueno, pues de ahí viene mi obsesión por los archivos y quisiera hacer un viaje a través del siglo XX, también con el objetivo de demostrar y compartir con todos ustedes, con todas vosotras, todos vosotros, la importancia de entender plenamente la autoría femenina y de meternos en el armario del archivo y desarmarizar los contenidos y compartirlos y representarlos para las nuevas generaciones, que en realidad mi proyecto Cartas Vivas tiene que ver mucho con hacer llegar la memoria de las mujeres a toda esa generación joven que muchas veces consume cultura a través de sus dispositivos y con este proyecto que utilizan más de 15.000 estudiantes de bachillerato o de bachillerato internacional pues todos los años, amén de bueno, pues universidades en América y en Europa que lo usan para agilizar la enseñanza y también para dinamizar el sector cultural. Le comentaba antes precisamente a Marta como una de las mujeres que tenemos en el proyecto, Teresa Sánchez Gavito, una pintora que escribía diarios. Hemos logrado un poco abrir ese archivo y estamos ahora trabajando en que pueda ir a una institución y ser protegido y que no se pierda. Pero hagamos un viaje hacia atrás en el tiempo de toda nuestra transición. Yo insisto también como feminista que yo veo el siglo XX, el siglo de nuestra modernidad. Ahora vivimos en una época de modernidad tardía, pero yo lo veo como una sucesión de transiciones
y España un país que va desde una dictadura a un primer intento democrático en la República, después a otra dictadura, después a otra democracia, vamos así, y se rompe ese ciclo, y para romperlo el olvido parece que se hace necesario, pero en realidad todos sabemos que es imposible olvidar y que aquello que reprimimos para abajo en algún momento, ¡boom!, explotará y saldrá y vendrá a interpelarnos. Y creo que en ese momento estamos. Pero me voy al año 1999 para empezar y para seguir viajando a través del tiempo con la autoría femenina y revisitar nuestro siglo XX. En el año 1999 se publica un libro absolutamente maravilloso que se llama De excluidas a protagonistas, que lo publica Biblioteca Nueva. Es un libro bastante gordo. ¿Biblioteca? Biblioteca Nueva lo publica. De excluidas españolas en la transición. Es que las fechas son importantes, más allá del contenido, que no voy a tener tiempo de hablar, es un libro maravilloso, tratar de encontrarlo de segunda mano, a ver si hay alguna editora por aquí que se anime a reeditarlo, yo se lo digo eso por si acaso, pero las fechas son fundamentales. Este libro sale en 1999. Una época en la que, por ejemplo, para daros un contexto historiográfico de autoría femenina, se está empezando a recuperar a María de la Olejárraga. Por ese tiempo empieza Alda Blanco a trabajar. De la Olejárraga, que tenemos ahora un documental fantástico, Lejárraga, Gregorio Martínez Sierra, María, seguro que sabéis la historia, pero Alda Blanco por esa época empieza a trabajar. Entonces, bueno, pero se publica este libro, como digo, de Españolas en la transición, subtítulo de excluidas a protagonistas, fechas, se supone que cubre 1973 a 1982. Me dedico y comparto con todas vosotras el paratexto, un elemento paratextual fundamental en ese libro, que dice así: In memoriam. Cuando se hace historia de un periodo de tantos años, es inevitable encontrar ausencias. Si en vida quizá no se les reconocieron todos sus méritos, sirvan estas páginas como desagravio y de recuerdo respetuoso y solidario para las siguientes mujeres. Te voy a lanzar un órdago enorme como para investigarlas a todas, a ver qué están guardando de ellas, ¿verdad? Lisia Alonso del Real, Lili Álvarez, Pilar Bravo, Victoria Braña, María Campo Alange, María Aurelia Cammani, María Inés Carreras, Mumi Casanueva, Carmen Delgado, Irene Falcón, María Victoria Fernández España, Manuela Galeote, Consuelo de la Gándara, Carmen García Bloise, Carmen García Castellón, Carmen García Nieto, Carmiña Griñán, Marisa Híjar, Dolores Ibarruri. Y espero que en esta lista ya estéis viendo cómo se rompen las divisiones entre las dos Españas y hay mujeres que tienen afiliaciones políticas increíblemente diversas. Me parece que este es otro ingrediente clave de nuestro feminismo, por cierto, el cómo muchas veces las fronteras políticas no han existido. África Jaén, Carmen Larraz, Carmen Yorga, Julia López Gómez, Rosa de Lima, Manzano, Blanca de las Morenas, Rosa Pardo, Merche Pinto, Merche Sierra, Rosa Soria, María Dolores Valdelomar y Ana Vicente Tutor. Todas estas, de las cuales yo conozco poquísimas, pero todas estas mujeres forman parte de una genealogía, seguro, igual conoces tú alguna, Cristina, forman parte de una genealogía de nuestro feminismo que verdaderamente testimonia todo lo que nos queda por trabajar. Pero entre ellas hay una muy importante para mí, que me interesa muchísimo, que fue María Campo Alange, la condesa de Campo Alange, fundamental, y que, bueno, este año está en mis cartas vivas. Voy a compartir, quizás vosotros conocéis cartasvivas.org, mi proyecto, quienes los conocéis, bueno, mi proyecto y el de mi equipo. Yo digo que es mío, pero en realidad es un aula enorme en la que trabaja muchísima gente y también es una forma de enseñar. Yo tengo un alumnado que todos los años se acerca al activo y preparan sus propias cartas vivas. Pero en este caso, bueno, os voy a poner de cada autora. Sí. Bien, tengo tres siempre. Por ahí está también la magnífica actriz que este año dijo, pues sí, hago un hueco y me apetece muchísimo trabajar contigo, y se cogió un avión y se vino a Exeter y, bueno, se metió en la piel de María Campo Alange.
Os pido por favor que veáis también, solo no voy a poner las 3, pero sí que os invito en vuestro propio tiempo a acercaros al proyecto y pasar una tarde pues viendo las diferentes cartas del pasado hacia el presente, hacia nosotros, estos testimonios de autoría, de trabajo, estas ventanas a la memoria feminista que son las cartas vivas, de ellas a nosotros. Espero que os interpelen tanto como interpelan a mi alumnado. Y voy a poner la segunda, no dura mucho, son muy cortas. Aprovecho también para decir que en mis cartas vivas nadie se inventa nada, todo lo que sale ha sido escrito. Entonces, siempre los guiones provienen de cartas, entrevistas, diarios, en fin. Y bueno, y se dramatizan. Es un esfuerzo de traducción del pasado al presente y no os perdáis, mientras escucháis la segunda de las cartas vivas de María Campo Alange, no os perdáis tampoco el fondo, la traducción artística del archivo de Campo Alange que está detrás de Asten López, que se mete en la piel de esta grandísima, la gran dama del ensayo feminista español ha sido llamada. Por suerte se oye bien, yo creo. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Quería descubrir la vida en todas sus dimensiones, históricas, sociológicas, biológicas. Quería saber todos los porqués reprimidos en mi infancia que habían quedado sin contestación. Quería prepararme para combatir la discriminación. Pensé en escribir un libro sobre el tema. Un día hablé de mi proyecto con Eugenio Dors. Vi, con pena, que discrepábamos por completo en lo referente a la evolución social de la mujer. Sí. Sí, lo sabemos. Sí, tiene que ser en el ordenador, espera. Sí, ya lo sé dónde. Aquí. Aquí, no, sí, ahora se va a ver mejor. Sí, ahora igual se oye demasiado. Me aconsejó insistentemente que no tocase el tema, porque era cosa vieja, explotada hasta la saciedad a principios de siglo y, por tanto, un asunto enteramente cancelado. Descubrí que aquel hombre que ejercía sobre mí tanta influencia intelectual estaba cómodamente instalado en el error. Yo veía el asunto tan claro que pensé: silencio y adelante. El marcado desdén del maestro había lastimado mi amor propio. Estaba yo por entonces llena de curiosidades intelectuales insatisfechas, pero en luna de miel con la literatura y con grandes ilusiones en mi libro que se titularía La secreta guerra de los sexos. Era una guerra fría, latente y soterrada que yo percibía a cada instante. En el campesino, en el obrero, en el burgués, en el intelectual. Era como una mezcla de actitud protectora, de dominio sexual, de agresividad y de desdén ante toda opinión, aun la más simple, emitida por boca de mujer. Una amiga mía, al enterarse del título de mi libro, pensó por un momento que era pornográfico. Otra señora, muy beata, pero con fama de inteligente y culta, se había sentido escandalizada no por el título, sino por el uso de la palabra vientre. Quedé estupefacta. El título de mi libro lo tomé de Spengler, quien en La decadencia de Occidente dice: he aquí la guerra secreta de los sexos.
Guerra eterna que existe desde que hay sexos. Guerra silenciosa, amarga, sin cuartel ni merced. Mi libro fue publicado por Revista de Occidente en 1948 y unos meses después se publicó en Francia Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir con fecha de 1949. Libro importante en una línea bastante semejante al mío. Un aplauso a Esther López, que está por ahí y que yo creo que nos hemos quedado todos como bastante calladitos y se ha oído, pues sí, se ha oído bien. Regular. Pero fijaros que aquí tenemos a María Campo Alange diciendo varias cosas absolutamente fundamentales. Esa anécdota que cuenta de Eugenio d'Ors, lo que le está diciendo es que la intersección entre mujer y progreso se considera finiquitada, es decir, ha dado violencia, la relaciona con la guerra y le dice que ya no escriba más sobre el tema de la mujer moderna, sobre el tema de la mujer, sobre la intersección entre mujer y progreso en la primera década de la dictadura. Pero lo que nos interesa a nosotros es la respuesta de María Campo Alange, la respuesta de silencio y seguiré adelante. Y la da en un momento de su vida en la que es absolutamente consciente de que necesita saber más. Es una mujer que, como cuenta en la primera carta viva, en el momento en que se casa en 1923 no sabe absolutamente nada y va a ir desde una ignorancia absolutamente enorme en los años 20, en la que ni siquiera sabe cómo es un hombre desnudo, a convertirse en la mujer que funda el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer. Y yo pienso que una persona clave en la continuación del asociacionismo femenino, algo tan importante también dentro de nuestro feminismo, y una cosa en la que yo insisto muchísimo en el Reino Unido, es que el activismo feminista en este país es increíblemente rico, muy rico, de una gran riqueza. Y ella lo continúa durante la dictadura y escribe, empieza a publicar con el tiempo, va a publicar un fantástico libro sobre María Blanchard, escribe La secreta guerra de los sexos. En ese libro jamás menciona la palabra discriminación ni separa tampoco sexo de género y, sin embargo, es capaz de explicar la transversalidad del género y cómo hay relaciones de poder que subordinan a las mujeres que operan en absolutamente todos los ámbitos de la vida, que van más allá de las clases sociales, las edades, el mundo público, el mundo privado. Una de las cosas que yo alabo de esta escritora fue que antes de morir escribiese, sabiéndose autora secundaria, escribiese su segundo libro de memorias en el cual, en Mi atardecer entre dos mundos, confiesa precisamente las dimensiones de su ignorancia en su juventud y cómo la va cambiando hasta fundar ese seminario y ponerse a trabajar en los diversos cuadernos para el diálogo, que no son otra cosa que cuadernos para tratar el problema de la mujer dentro del problema de España y para, en realidad, retratar el problema de la mujer en transición, y escribe desde el convencimiento de que la dictadura no durará para siempre. Se rodea de una serie de mujeres fascinantes y funda ese fantástico Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer. Pero en el fondo de la Carta Viva habréis visto la nueva edición de La secreta guerra de los sexos. Ella habla de la publicación en 1948, cómo pasó el libro la censura, yo no lo entiendo, tampoco entenderíamos cómo pasó nada la censura, ¿no? Nada de Carmen Laforet, pero bueno, la pasó. Pero el libro se reedita por primera vez en este milenio, se reedita en la librería de mujeres. Yo les ayudo a preparar el dossier para lograr que el libro tenga una subvención para ser editado de nuevo, y nos ponemos en contacto con la familia, pues bueno, para saber un poco más de María. Por supuesto, nos enteramos que su archivo está perdido, unas poquitas cosas nada más, pero lo que son los papeles de María, pues está casi todo perdido. Pero bueno, hablamos
de ella, y una de las cosas de las que nos enteramos es que, bueno, pues sí, tienes este grupo de amigas que se reúnen todas las semanas y van estudiando, ¿no?, desde una perspectiva sociológica el problema de la mujer en España, a pesar de que en un momento les prohíben seguir reuniéndose, y sí que tenemos evidencia, gracias al archivo de Lili Álvarez, no gracias al archivo de María Campolange, de cómo van tratando de que Manuel Fraga les deje reunirse porque no les dejaba, en fin. Pero había también una serie de mujeres no invitadas que no formaban parte de este grupo de los seminarios, y algunas increíblemente cercanas a María Campolange. Y esto fue algo que, bueno, que sí que pudimos hablar con sus descendientes. Y María Campolange tuvo una relación de amistad increíblemente estrecha y cuidó muchísimo de una gran moderna nuestra, que fue la traductora Consuelo Verges, la cual vivió un larguísimo exilio interior durante la dictadura y durante la transición, en un bajo en la calle de Argüelles, en el cual se dedicaba, pues, bueno, a traducir para poder vivir. Entonces, las dos forman parte de la misma red de cuidados feministas y de legitimación autora. Consuelo Verges, hay diversas fotos de las dos juntas en la finca de María. Os voy a compartir la primera carta viva de Consuelo Verges, porque me parece importante conocerla, y porque es quizás una de las protomodernas españolas, y diré ahora por qué. Es algo que he querido retratar en la primera de sus cartas vivas, interpretada por Maite Jiménez, la tenemos aquí. Y también es quizás uno de los armarios más férreamente cerrados. Ella verdaderamente se enterró en vida, continuó con un trabajo absolutamente incansable hasta morir. Una cosa que a mí me fascina estudiar de la historia de las mujeres es de qué viven, con qué dinero comen. Entonces me parece absolutamente fundamental saber que Rosa Chacel casi se muere de hambre, y me parece fundamental saber que Consuelo Verges tuvo miedo a salir de casa durante muchísimo tiempo, y que finalmente, cuando ya no lo tenía, estaba demasiado frágil para hacer muchas cosas, y vivía con lo justo. Y estos detalles a mí me parecen siempre importantísimos, porque especialmente cuando, bueno, pues alguna vez a mí como investigadora algún catedrático varón me ha dicho, pero es que no, me tienes que convencer de que fulanita, menganita es importante, es que no tiene mucha obra, es que a mí me interesa saber por qué no tiene más obra, por qué una mujer no tiene más obra. Pero bueno, Consuelo, por favor. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para Esto lo dice en 1980, pero escuchadla. No. Ya no se me entiende por teléfono. Hoy es el primer día, desde el accidente, que me levantan de la cama para sentarme en un sillón. Y no puedo aceptar lo que me ofrece por mis traducciones el Departamento Económico Financiero, que, como todo, es nuevo en la casa Aguilar y no tiene ni idea de quién soy yo. Mi familia era una cosa un poco complicada. Mi situación familiar era extraña. Me crié en casa de mis abuelos paternos y me fui del pueblo a los 16 años, después que se murieron, a Santander, a casa de mi padre. Y allí estudié. Se acababa de fundar una escuela normal de maestras, con grandes profesoras. Recuerdo que la profesora de ciencias, Margarita Comas,
una mallorquina que agravaba periódicamente su acentuada miopía con trabajos de microscopio en centros científicos ingleses, me prestó el primer tomo de El Espectador, iniciación de mi tránsito encandilado por la prosa radiante y el discurrir gimnástico de Ortega. Y La llama inmortal, de Wells, que encaminó mi adhesión obstinada a las impotentes propagandas pacifistas de entre las dos guerras. Y en diciembre de 1926, en un barco que hacía muchas escalas, me fui con Julia, mi parienta, a Arequipa. Llegamos en enero de 1927. Cuando ella se volvió a Santander, estuve dudando si irme a México o a Buenos Aires. Pero me decidí por Buenos Aires, que estaba más cerca. El viaje entonces era de ole. Había que pasar por la estación más alta del mundo, Crucero Alto. Llegamos a Puno, donde se tomaba un vapor que te pasaba a la otra orilla del Titicaca. Toda una noche de viaje. Y desembarcabas en un pueblo que se llama Huaqui, que ya es Bolivia. Y allí tomas un trenecito pequeño para La Paz, con ese viento permanente que te da el soroche, el mal de la altura. Y llegas al borde de La Paz y ves allí, en un hoyo, la ciudad. La Paz está a 3.500 metros, pero en un hoyo. Y el tren empezaba a dar vueltas para bajar. Llevaba yo como equipaje una máquina Remington que me había regalado el marido de mi parienta. Preciosa, verde, y unas cuantas libras esterlinas de oro. Bueno, os invito a que, no sé si está Maite Jiménez, que igual ha podido venir, pero sí que os invito a que veáis las campañas de publicidad de la máquina de escribir Remington, absolutamente fascinantes. Cuando ella dice que tiene una Remington, es como que esté diciendo que tiene el ordenador más perfecto que existe, y para las modernas el tener una Remington, las primeras además máquinas portátiles que hubo, era sinónimo de poder ganarte la vida. Pero de nuevo, miremos el tiempo en el que ella se atreve a contar esta historia durante la transición, pero va al pasado y da voz y experiencia, en fin, a esa identidad que, como una de las últimas modernas con las que he trabajado, Leina Schifrin, nacida María Elena de la Iglesia, hija de Federico de la Iglesia, jefe del Estado Mayor republicano, compañera de Margarita Comas Camps, a quien menciona. Margarita. Ya empiezo a hilvanar, hombres, es que ya quiero terminar porque veo que se me echa el tiempo, pero es que es fascinante que veáis cómo de un nombre tiras y llega a otro, y a un mundo que es absolutamente global, que nos lleva a los años anteriores a la Segunda República, cuando una serie de mujeres como Mercedes Pinto, como ella, decidieron que era mejor marcharse de España. Y en el mundo de Campo Alange, allí estaban muy cerca todas, pero es que ese mundo del Campo Alange y sus cuadernos para el diálogo, ahí también estaban las generaciones siguientes. Por ejemplo, una jovencísima estudiante llamada Cristina Almeida, que escribe en uno de los cuadernos para el diálogo, con la fuerza que todos tenemos cuando somos jóvenes, un artículo, en fin, y muy cerca de ella Manola Carmena, escribiendo también en el mundo de los cuadernos para el diálogo que el seminario de María ha creado, y escribe con un título, No creen en su responsabilidad. Es un título fantástico porque es ambiguo. ¿Quién es el sujeto de quiénes no creen?
de qué responsabilidad estamos hablando. Y escribe una muy joven, Cristina Almeida, es que esto es el año 1970, pero es fantástico. Y a mí me encantó encontrarlo y me pareció, bueno, que querríais escucharlo también. Que nadie cree en la mujer se nota en todo. No creen en su responsabilidad. Todos la tratan como un ser débil, sin personalidad, con un mundo distinto, con una vida distinta, con todas las actividades claramente diferenciadas, lecturas para ella, programas de radio y televisión para ella, páginas especiales en los periódicos y revistas de actualidad para ella, etc. No se concibe de otra forma. Escribe. Todos se lo dan por hecho, porque lo hacen especialmente para ella. Hay un mundo general en el que todos se encuentran, pero del cual se desliga una parte que se integra en ese mundo femenino y extraño, que la va a absorber e incluso, en la mayoría de los casos, la van a encadenar. Luego se ocuparán de que ese mundo, además aquí me parece que es como que la estoy oyendo, es una expresión muy tuya, Cristina. Luego se ocuparán de que ese mundo sea más o menos cultural, más o menos avanzado, y justo se le reconocerán unos determinados derechos y se les harán unas determinadas concesiones, pero siempre destinadas a ese mundo distinto que integra la mujer. Tratad de encontrar ese cuaderno para el diálogo que estaba en los fondos de María Campo Alange, en un azul precioso, tiene también, es un número maravilloso. Pero a mí lo que me interesa es que esa jovencita ya se daba cuenta, primero, de que España estaba en tiempos de transición, de cambio, y también se daba cuenta, y de ahí su ira en ese artículo, de que había que tener cuidado, porque se corría el riesgo de que la igualdad fuese solo una cosa cosmética, y ella, en esa juventud, ya quería poner carne en los huesos de la igualdad y que fuese algo real y no perecedero. En fin. Y eso es todo lo que iba a decir hoy. Podría seguir encadenando autoras y mujeres. Os invito a que veáis a la mujer de la que menciona Consuelo Verges, a Margarita Comas Camps. Aquí la tenemos. Ella acabó muy cerca de donde vivo yo, en Dartington Hall. ¿Dónde la tenemos? Esta, fíjate, es fantástica. Y además, Margarita Comas Camps, una gran científica y profesora. De una Palma gran... de Mallorca. Sí, y acabó en Devon, que es donde vivo yo. Simplemente como anécdota diré que acabó en Dartington Hall, que es un lugar mágico, una utopía educativa que se creó y donde también estuvo Gustavo Durán. Un barco del Foreign Office británico, el Galatea, pues en fin, llegó a Gandía antes de que entrase Franco y llevó a una serie de personas que acabaron pues en esta parte de Inglaterra. Muchísimas gracias por escucharme. Por favor, ved mi publicación. Cuento una anécdota del año 63, cuando yo estaba todavía en la facultad, imagínate los años que tenía. 70 este libro. Ya, pero ya trabajaba en Cuadernos para el Diálogo. Con ese número de la mujer lo tengo guardado. Lo traeré, es precioso. si lo puedo encontrar, porque lo tengo además lleno de tinta roja, de un ataque que los fascistas hicieron a la librería Antonio Machado y manchó todos los libros que había en el escaparate de tinta roja. Entonces compramos todos en solidaridad los libros manchados. Y yo compré 4 números de Cuadernos para el Diálogo, que luego los fui regalando, uno de ellos a Manuela, llenos de tinta roja, como una especie de guerra recuperado que no cayó, y guardé ese número con, es fantástico, con un especial, porque además se hicieron no sé cuántas ediciones, pero como yo decía, Cuadernos para el Diálogo era muy serio y tal, y entonces la mujer que ponía así grande en la portada, llegaba al marido y le decía, mira, hoy el cuaderno es para ti. Hoy el cuaderno es para ti. Y yo decía, ¿y no te lo podías leer tú un poquito? Bueno, es una anécdota. Ahora le damos la palabra a Carmele, presidenta de honor del Club de las 25, y tan contenta de que estés hoy aquí. Sí, tranquila, que eso funciona solo. No lo ponga en verde. No, en verde no, quita. Ahora, a ver. No, la verde no. Apago.
Vale. Vale, bueno, a mí me toca presentar a Amalia Sánchez San Pedro, que actualmente es socia del Club de las 25. Y fundadora en su momento, pero espera porque lo quiero decir de otra manera. Entonces, nosotras somos amigas desde hace muchísimos años. Y ya en aquel momento las amigas contaban, yo siempre lo digo, además entre vosotras aquí en el público hay muchas amigas mías. Una mujer que no tenga amigas tiene una vida tóxica. Y es verdad. Y las redes entre mujeres, las redes de amistad, de ayuda, de lo que sea, entre mujeres, es la revolución clandestina más importante del mundo, para mí. Vale. Dicho lo cual, Amalia empezó, porque claro, aquí tenemos que hablar hasta el año 75. Ella en el 72 ya fue fundadora, junto con Manu Leguineche, un tipo estupendo, de la agencia Colpisa, que en aquel momento era una de las agencias que estaba intentando sacar cosas y un poco estaba la prensa del movimiento que se estaba muriendo, pero en la que también personas periodistas trabajaron y luego ya se extrañaron y la Riva pues se fue no sé dónde. Vale, ella fue corresponsal, su parte más importante de su vida profesional ha sido como corresponsal política, y ahí es donde hacía el inciso. Mientras era corresponsal política y fundadora del grupo en aquel momento, que éramos muy pocas, ella nos traía a personas de la política a las entregas de premios. De manera que estaba, medio congreso estaba de repente en nuestras cenas de premiadoras, de premios. Bueno, pues si la continúa en Televisión Española, todo el mundo recordaréis a aquella Amalia Sánchez San Pedro con los pendientes de la hoz y el martillo, si estaba en Moscú, o de no sé cuántas cosas. Cada sitio tenía unos pendientes. Por eso escribió un libro que se llama Pendientes de la actualidad, de la noticia, en donde ella pues explica, que ya lo contará, explica todos los viajes que hizo con presidente de gobierno, con personajes de la política, en fin. Ya se ha dedicado durante más de 40 años a ser corresponsal política y diplomática. Solo voy a decir una cosa, que mientras ella estaba en Madrid, que eran un grupo reducido de mujeres periodistas que intentaban abrirse paso en un mundo totalmente masculinizado y machirulizado, ellas estaban ahí al pie del cañón. Y, puedo pasar un poco más allá de los 75, la transición se hizo en los sofás de este grupo de mujeres periodistas. Ahí también tenemos a Marisa Donoso. Y yo creo que os he hecho un buen retrato de Amalia. ¿Es extremeña? Bueno, que es de Mérida, vivió hasta los 18 años en Mérida. En su casa no quisieron que fuera periodista, pero ella se traslada a Madrid y decide ser periodista. Y a partir de ahí es imparable. Y yo lo que quiero es que nos lo cuente ella. Así que nada, muchas gracias. Ahora, es que tiene efecto, o hay que apagar otro, o no sé qué. Gracias, Carmele. Has dicho unas pinceladas. Decir una cosa, de que mientras estabais los periodistas en Madrid, que era un DF político, en Barcelona las periodistas también estábamos luchando como burras ahí al pie del cañón, Por supuesto. tanto en la contracultura como en la prensa política. Voilà. Muy completito. Muy buenas tardes a todas. Estoy encantada de compartir hoy aquí con vosotras y de recordar la memoria de las mujeres y además las de los años 70. Porque, como ha recordado Carmele, yo, como soy tan vieja, me ha tocado hacer la transición
la posttransición, la llegada a la democracia, los distintos competencias electorales, los cambios de gobierno, las cumbres europeas, abrir España al mundo, en fin, durante 42 años. He trabajado con todos los presidentes de gobierno, con Pedro Sánchez no le conozco, no lo he visto nunca en persona, porque ya estaba jubileta, entonces pues no se ha terciado, pero con todos los demás. Pero a mí la época que más me gusta hablar, y por eso quería hoy hablar aquí, es justo la del franquismo, porque de la transición se ha hablado muchísimo y sobre todo el gran aluvión de mujeres periodistas llegan en ese momento, porque a partir de que Franco, el dictador, se muere, la política empieza a interesar no solo desde el punto de vista estrictamente de lo que se cocía en el Parlamento y en el Gobierno, sino también desde el punto de vista social. Se hacían reportajes de dónde se vestían los políticos, de los tacones que llevaban las políticas. Todo se vendía, todo se vendía. Nacieron un montón de revistas, semanarios y tal, al retortero de este momento, pero a mí me gusta hablar porque las dificultades gordas eran de los años 65 a 75. La verdad es que los retos que teníamos las mujeres periodistas en aquella época no eran ni más ni menos que los que tenían la mayoría de las mujeres, bajo la férula del dictador, con todos los condicionantes que eso significaba. Pero las mujeres profesionales todavía más condicionantes y las periodistas un ingrediente más, es que trabajábamos cara al público. Entonces, la censura feroz nos atacaba la censura política, la censura moral y nos afectaba el silencio político al que estábamos sometidos todos los españoles y las españolas de manera especial. Ya sabéis que Simone de Beauvoir dijo una vez que cada vez que hay una crisis o pasa algo, las más damnificadas somos las mujeres, como se está viendo ahora también, lamentablemente. Entonces, padecíamos y los retos a los que tenemos que enfrentarnos, además, como digo, los que padecían las mujeres y sobre todo las mujeres profesionales, pues eran la censura política y moral, el desprecio o por lo menos la desconfianza de los jefes, los salarios precarios, el sexismo, el paternalismo. Yo luego lo voy a explicar. Una de las cosas que más he padecido ha sido el paternalismo. El sexismo no me tuve la suerte de no demasiadas veces, pero el paternalismo era feroz, porque las chicas, como nos llamaban, a mí cuando ya ven las cortes democráticas nos seguían diciendo las niñas, porque éramos un grupito de mujeres, donde estaba también Pilar Narvión, que de niña nada, pero nos llamaban las niñas porque éramos un grupito pequeño que estábamos en todos los saraos. Pero bueno, imaginaos si eso pasaba ya en la transición, cuando ya estábamos todos un poco más espabilados, pues en la época de Franco, imaginaos. El caso es que entrar en aquellas redacciones de periódicos llenas de humo, porque se fumaba compulsivamente, y luego se bebía y las botellas se guardaban, que lo sabía todo el mundo, pero se guardaban en los archivadores. Yo, afortunadamente, no he pillado ninguno de esos vicios porque no tomo café, nunca he fumado y beber poquito y socialmente. Pero bueno, yo me crié en ese mundo de las redacciones. Pero quiero retrotraerme a deciros, que igual suena un poco pretencioso, yo soy periodista vocacional. Vocacional, y además no sé por qué, porque en mi entorno en Mérida, que no es que fuera la Extremadura profunda, pero era la Extremadura, que era lo de más allá, más allá, más allá. Cristina lo sabe, aunque ella voló mucho antes que yo, de por allí. Y estudié con monjas toda mi infancia, mi adolescencia y mi primera juventud, de dos marcas, Josefinas y Escolapias. Y las monjas en aquel momento pues no nos enseñaban a Elena Fortún. Yo nunca había leído Celia, yo nunca había leído a Enid Blyton, yo nunca había visto Tintín. Todo eso yo lo vi cuando vine a Madrid. En aquel momento era una pobreza cultural que para leer tenías que irte a Badajoz o a Sevilla, que era una de nuestras salidas naturales, a comprar los libros de Alianza Editorial. Y luego, pues en mi casa, hago un inciso, porque el otro día, además, cuando han sido los premios, se lo he dicho a algunas y muchas colegas y amigas que tengo, que han tenido la suerte, y lo reconocen todo el tiempo, de tener una familia que las ha alentado intelectualmente, tanto los padres, las madres, sobre todo, las abuelas. Pero en mi casa no. En mi casa, para simplificar, se comía muy bien, véase lo recia que he salido, se comía muy bien, pero se leía muy mal. Ahora, eso sí, se leían muchos periódicos. Curiosamente, no había muchos libros, solo el Espasa ese que se vendía por las casas y tal, pero había periódicos. Mi abuelo estaba suscrito al ABC y al Ya, y mi padre, cuando murió mi abuelo, mi padre siguió.
Y yo de niña, pues no sé si aprendí a leer con el ABC. El ABC era más cómodo porque el ya, si recordáis, era tamaño sábana y el ABC era tabloide con sus grapitas y además el hueco grabado que se leía mucho mejor, que no pringaba tanto como los demás periódicos, ¿no? Y yo ahí, claro, empezaba a leer y leía esas crónicas de José María Carrascal en la prensa. Leía al joven Ansón, sí, claro, la Carcundia, pero es lo que era, los demás no escribían, estaban todos en México o en la cárcel. Bueno, John McManus, que era un cabrón con pintas, pero muy buena pluma y muy buen periodista, debo decir. Y toda esa gente yo les leía y claro, yo además era muy novelera, era muy curiosa, tenía un afán de aventuras y a mí lo de Madrid y luego de ahí al mundo me parecía que era mi objetivo en la vida, cuanto antes mejor, ¿no? Y si os dais cuenta, he citado solo hombres. Porque claro, la única mujer de la que yo había oído hablar que tuviera que ver con este asunto en Mérida fue Josefina Carabias, porque escribía alguna crónica desde París en el ABC. No conocía a nadie más. Por supuesto, cuando llegué a Madrid, a Carmen de Burgos, Colombín, en fin, todas las mujeres que precedieron, pero no había ninguna mujer en ese momento que estuviera escribiendo en los medios. Que, por cierto, había muy pocos medios y, además, algunos, como el Ya, no permitían mujeres. Solo había una colaboradora que se llamaba Margarita Jiménez, que hacía cada 15 o 20 días una crónica de cultura, de la cultureta que había en el franquismo, os podéis imaginar. Y luego, por ejemplo, la agencia Europa Press no contrató una sola, era vinculada al Opus Dei, no contrató una sola mujer hasta los 90. En el Ya, yo hice prácticas en el Hoy de Badajoz por aquello de la proximidad y entonces me hicieron una carta de recomendación para el Ya, porque yo quería quedarme en Madrid. Y bueno, aquellos señores la aceptaron muy bien, la carta de recomendación, pero me vinieron a decir que siendo mujer, que se siente, que no, que yo sí podía hacerlo bien, pero que allí, señoras, no. Era la editorial católica y, bueno, pues no, así eran las cosas. Claro, mi panorama, ese que os he descrito hasta los 18 años, cambia cuando vengo a Madrid. Además, tengo la suerte de estar en un colegio mayor muy progresista, el único que había, progresista, la universidad, vivo el mundo del año de gloria 68-69, cuando llega todo el mayo del 68, cuando empiezan las revueltas estudiantiles, ya llevaban años, y no digo ya las de la minería, los trabajadores, tal, pero en ese momento la efervescencia por contagio del mayo del 68, que la universidad hierve. Cuando está Cristina, que es un poco mayor que yo, también hervía, pero en ese momento yo creo que era la ebullición. Me tocó vivir todo eso y luego cuando llego, yo soy de la Escuela Oficial de Periodismo, de la penúltima promoción, cuando llego a la escuela me encuentro con que en mi curso somos el 20% mujeres. Los compañeros nos trataban con absoluta normalidad. Yo no puedo decir el año 68-69, plena dictadura. Y además los coletazos finales de la dictadura que fueron terroríficos, como recordaréis las más viejas del lugar. Y claro, para mí es otra realidad. Ahí es donde yo empiezo a oír hablar de estas mujeres que, bueno, me da casi un poco, no vergüenza, porque estoy muy orgullosa de lo que yo hice, de lo que hicieron mis compañeras, pero comparado con estas mujeres que nos ha descrito Nuria, que eso sí que era mérito en esas épocas, ¿no? Pero bueno, ahí cada una hacíamos lo que podíamos. Y entonces me encuentro con una realidad completamente diferente y empiezo a tener referentes de mujeres. Conozco a Pilar Narvión, que ya hacía crónicas en Pueblo, lo que pasa es que yo en mi pueblo, vale la redundancia, no leíamos Pueblo. Escribía también desde París y desde Roma y la conocí y la traté muchísimo en el Congreso. Como digo, teníamos ahí un grupito de mujeronas, Julia Navarro, Hansa, Susana Olmo, luego empezaron a venir otras, pero bueno, éramos un grupito y Pilar Narvión era como nuestra maestra con la M mayúscula, que además nos asesoraba en asuntos del corazón. Ella que de eso no tenía mucha idea, pero nos veía brujulear, o nos veía llegar con mala cara y tal, y no sé qué. Ay, niñas, ¿dónde habréis estado? Y tal. Era muy curioso. Tertulia, a la que, por cierto, venía a veces, durante un par de años, Sánchez Ferlosio. Era maravilloso. Olía de pena, no se le debía lavar, porque olía, le cantaba el alerón, pero era un tío tan interesante, tan rompedor, pero bueno, eso ya he saltado a las cortes
A las Cortes están. Vuelvo a las Cortes orgánicas y a la política de la dictadura. Entonces yo empiezo a leer y a oír hablar de otras periodistas que me precedieron, pero que tenían unos trabajos, porque claro, en aquel momento las periodistas, las mujeres periodistas, aunque periodistas es femenino, a mí me gusta enfatizar con mujeres, porque suena todavía más potente. Pues estas mujeres periodistas, a muchas las conoceréis, porque la mayoría están vivas y bastante coleando, pues por ejemplo, Natibel Preciado. Natibel Preciado estaba en el Informaciones y hacía entrevistas, colaboraciones. Jubi Bustamante estaba en el Diario Madrid, que lo cerraron, lo volaron muy pronto. Estaba Curri Valenzuela, pero estaba en Estados Unidos. Estaba, porque otra de las cosas de mi sorpresa cuando yo llego a estudiar periodismo es que hay muchas hijas, no hijos, hijas del cuerpo, lo que se decía de los militares y de los ferroviarios. Estaba, por ejemplo, Victoria Prego, que no es de mi curso porque era de la Escuela de la Iglesia, pero Victoria era la hija del subdirector, íntima amiga mía, murió el año pasado, lamentablemente. Era hija del subdirector de ABC. Estaba Charo Mostaza, que era la hija del director, uno que había sido director del Ya y director de la Escuela de Periodismo. Estaba una nietísima de Pemán, el escritor franquista, Teresa García Pita, todo eso en mi curso, ¿no? Y otra que había también, que por allí era hija del cuerpo, bueno, había varias. Y entonces yo dije, aquí hay que espabilarse el doble. Ya no solo me tengo que espabilar como periodista, como mujer, que ya es duro, sino como, a ver, para buscar hueco. Sigo con la lista de estas compañeras que me precedieron muy poquito. Estaba también Pilar Urbano, pero Pilar Urbano en ese momento estaba en Mundo Joven, vinculada al Opus, como sabéis, ella es numeraria, vinculada al Opus en Mundo Joven y la revista Telva. Todo esto lo cuento porque cuando yo me dedico a la información política no hay ninguna de estas mujeres que haga información política. Y eso no es ni bueno ni malo, es la realidad. Como mucha gente junta esta época casi con la transición y dice, pues había muchas mujeres en las Cortes, ¿no? En esa época os garantizo que no. Con la única que coincidí un par de veces en aquellos 3 años en las Cortes orgánicas fue con Sol Gallego. Gallego, que es un año más joven que yo, estaba en la agencia Peresa, llevaba unas trenzas de larga. Ella tenía 19 y yo 20, o sea que os podéis imaginar. Entonces, esa presencia de estas mujeres significaba algo importantísimo, aunque fueran minoritarias, porque claro, en aquel momento muchas de las mujeres periodistas estaban relegadas a escribir de moda, de cultura, la culturilla mierdosa esa que había en esa época, de hogar, había las revistas Postelva, como he citado, había Ama, esta revista, o del Corazón, empezaban Semana, empezaban todas estas. Desde luego, en Cuadernos para Diálogo escribía Cristina, pero periodista no había ninguna, no había ninguna. En Triunfo empezó Carmen Churrico Godoy, que es la hija de Josefina Carabias. Josefina Carabias, aparte de lo que fue ella impresionante profesional y humanamente, parió 2 hijas magníficas. Una es Carmen Churrico Godoy, periodista, como digo, un poco satírica, de otro tipo de información más social, ¿no? Y luego la otra, Mercedes Rico, que fue embajadora en varios países, entre ellos una de las primeras mujeres embajadoras de este país, entre otros sitios en la Santa Sede. Las 2, lamentablemente, murieron muy jóvenes. Y por ir siguiendo un poco el hilo de lo que fue mi vida, yo no me encuentro con el paternalismo que os he dicho, quizás también ese sesismo, pero más el componente paternalista cuando hago prácticas en el Hoy de Badajoz, por aquello de la proximidad. Acabo primer curso, entonces podíamos hacer prácticas enseguida, y llego a Badajoz, Cristina eso lo sabe, a Badajoz en el verano del año 69. Os podéis imaginar las noticias que había en Badajoz, ¿no? Pues era eso, era un choque de motos, a una anciana que la habían intentado atropellar en un esto, una reyerta, entonces reyerta, entre borrachos, en fin, esa era toda la información que había. Pero yo llego allí con mi palmito, porque todas hemos tenido 20, 25, yo nunca he sido muy de golpe de melena, pero bueno, llevaba yo bien con minifalda, que era lo que se llevaba. Y yo llego allí a aquella redacción toda de machos, y además de machos mayorcísimos. La única chica que había era la secretaria del director, que era la hija del subdirector. Y, bueno, yo me quería comer el mundo Badajoz en ese momento para luego ir trascendiendo. Y yo quería trabajar, quería aprender. Y además no tenía otra cosa nada que hacer, porque en Badajoz, yo soy de Mérida, pero en Badajoz no conocía a nadie.
Entonces me dedicaba a cuerpo y alma a esto. Y me miraban raro, no me miraban raro, y me decían, mira esta Marisa Vidilla, mira no sé qué, no sé cuánto. Pero luego vieron que yo trabajaba, que iba a los sitios, que me escornaba. Además, luego hacía el ejercicio de irme con los de talleres a tomar copas por la noche, porque yo quería ver también la maquinaria de los periódicos, me gustaba el olor a tinta y me gustaba todo eso, y veían que, bueno, pues que trabajaba, y entonces me gané su poquito respeto. Hacían chistes muy machistas, muy tal, pero bueno, no sufrí ni acoso, ni solo ese paternalismo, porque bueno, me mandaron una vez al acuartelamiento de Sancha Brava, tengo unas fotos, pasa que como yo no tengo estos cacharros, esto es mi ordenador personal, pues no las he traído para enseñarlas así, pero bueno, tengo unas fotos divertidas, pues eso, con ese palmito de los 20, con todos unos militares llenos aquí con las órdenes de las charreteras y todas las chatarras. Y bueno, me miraban así, primero les parecía exótica, y no porque llevara pintas raras, porque pues como iban todas las chicas de mi edad, luego de vieja he sido más exótica, pero entonces no, pero claro, les parecía raro ver una mujer, y entonces te decían algún piropo, pero no me sentía agredida, para entendernos. Tengo todas estas compañeras que he citado y otras más, por supuesto, tienen cosas que contar un poco más peliagudas, pero mi experiencia en esos momentos no era esa. Y cuando llegaba al gobierno civil a ver qué había pasado, pues los bedeles me decían, bueno, guapa, niña, tal. Pero luego, estuve 3 meses, a medida que pasaba el tiempo ya se cortaban un poquito más. O sea, que no quiero decir con esto que haya que ponerse así muy seria, pero bueno, yo creo que los hombres en cualquier medida pueden notar si pueden agredirte o solo pueden decirte piropos, ¿no? Yo creo que depende de tu comportamiento. No siempre, pero me parece que también un poco... Y yo, no es ningún mérito mío, es que, bueno, pues yo me quería trabajar, quería escapar de mi pueblo y quería eso, y me parecía que había que estar muy pendiente de las cosas y todo eso. Luego hago prácticas en Televisión Española, otro verano, cuando nada hacía presagiar que yo iba a ir a Televisión Española, porque a mí lo que me gustaba era la prensa escrita. Bueno, ¿qué telediario? Allí en Prado del Rey. Todos machos. No se hacía nada, no se hacían vídeos, no se hacía nada. Bustos parlantes, 3 bustos parlantes, hombres, por supuesto, que leían lo que le escribían con aquellos chorizos de teletipo que había de EFE, de Europa Press y tal. Y lo mismo, hacían chascarrillos, me llamaban empollona, porque yo, como no tenía otra cosa que hacer, y además quería enterarme de cómo iba la cosa, pues llegaba a la primera, me iba a la última, me leía los teletipos, los subrayaba, y me decían un poco así repipi y todas estas cosas, ¿no? Y yo a lo mío, no me inmutaba mucho. Hasta que un día, circunstancias de la vida, cuando Septiembre Negro mata a varios olímpicos israelíes en la Olimpiada de Múnich, ese día los teletipos habían estado toda la noche vomitando noticias y noticias y noticias. Yo había ido subrayándolas humildemente, enterándome, acotando tal. Y cuando llega el busto parlante que le tocaba ese día con prisas porque pilló un atasco, no había nadie que le escribiera. Y ese día abrió el telediario con la crónica de la becaria, ¿no? Pasaban esas cosas en la tele, era un espanto. Luego mejoraron un poco gracias a nuestras llegadas, entre otras cosas. Sí, es verdad, y a Calviño, que fue un visionario. Y esas son alguna parte de mis experiencias de paternalismo, como digo, y luego llega la parte buena de televisión, es que conocí a Pedro Urquicia. Y entonces, para mí, esa maravilla es que me presentan a Manuel Ignatz. Entonces, yo empiezo en Colpisa es la agencia alternativa, y ahí tampoco había ninguna mujer, porque llegó Pilar Cernuda, pero enseguida se fue con Jesús Picatoste a Estados Unidos. Pero ahí había la secretaria del director, porque como sabéis, la secretaria siempre le tocaba a las chicas, lo mismo que las enfermeras, con los médicos. Ahora, afortunadamente, ha cambiado bastante, aunque todavía ese estereotipo se continúa. Pero igual me trataron con muchísimo respeto, y mi suerte es que Pepe Oneto... a mí no me pasó como a Rosa María Calaf, que cuenta siempre que cuando le dicen que... Cuando ella dice que quiere dedicarse a la política internacional, le dijeron, eso no es para las mujeres, eso es de hombre. Pues yo, cuando Manuel Ignatz me pregunta a qué me quiero dedicar, le digo que a la política, no me dice eso, le parece muy bien. Entonces, yo soy la segunda de Pepe Oneto. Y bueno, pues corre el turno. Sí. Pero eso no tenía que ver conmigo, Era buen periodista y a mí nunca me agredió, ni me tocó, ni nada.
no debía ser su tipo. Y bueno, pues cuando se va a la revista Cambio 16, que le hacen redactor jefe, pues esa fue otra de mis suertes, porque yo en este oficio pues he ido teniendo bastante suerte, privilegio además. Y entonces Manuel Egueneche, en vez de buscar un pope de los que habían Colpisa u otro, me puso a mí y corrió el turno, y felizmente. Como creo que tengo que ir cortando porque me enrollo con las persianas, en otros momentos contaré mis experiencias en los consejos de ministros de Franco, que también tengo muchas. Pero bueno, pues ya lo contaremos. Bueno, pues esas son. Es que son divertidas. Era divertido. Como os he dicho, estas compañeras no se dedicaban a la política. Y entonces yo estaba sola, de mujer. Éramos muy pocos medios, o sea, éramos 10 o 12 periodistas y la única mujer en esos años. Recordaréis sobre todo al ministro León Herrera, que era el del parte médico habitual. Entonces el sistema era que llegábamos los periodistas, nos recibían los ujieres, nos daban unas almendritas y un refresco, les pasaban las preguntas en un folio al ministro y a la media hora o lo que fuera el ministro contestaba a muy pocas porque las rayaba todas, no las tachaba todas. Todavía uno que se llamaba Liñán y Zofío, que era finísimo, un diplomático, falangista, pero luego era diplomático. Y este repartía puros. Estábamos sentados allí todos ellos, iba repartiendo puros. Y al llegar a mí, me podía haber dado un Ken extra largo de esos finitos que eran más monos, pero no, me daba un puro y me decía siempre, señorita, para su padre. No pensaba que yo iba a fumar puros ni nada, como Sara Montiel, ¿no? Y luego había otro también muy fino, diplomático, porque entre los 2 o 3 zotos que había, esto ya era el final, estamos hablando de los 3 años últimos de Franco. Otro que era además hermano de mi profesora de inglés de periodismo, que se llamaba Martín Gamero, y cuando hacía preguntas que no le gustaban, y era un señor muy fino, y yo era la única chica, y bueno, y tal, y tenía que ser deferente, me decía, ¡ay, peinetera, peinetera! No digas eso, peinetera, porque decirme puñetera le debía parecer un poco fuerte, ¿no? Bueno, pasaban esas cosas de paternalismo, salimos como pudimos, y ahora mismo las jóvenes lo tienen mejor en muchos aspectos, pero lo tienen peor con la machosfera que nos rodea, los bulos. Y bueno, lo único que yo querría decirle a las jóvenes, porque las de mi quinta ya lo saben, que estamos ahí, llegamos para quedarnos, seguimos para quedarnos, somos fuertes, valientes, hechas pa'lantes, cada una en nuestro sitio, y sobre todo estamos unidas, véase la muestra. Nada más. Julia va a presentar el documental Clandestina. ¿Cómo? ¿El vídeo está disponible? ¿Qué puede decir Clandestina? Bueno, no sé si se me oye, sí, parece que esto funciona. Buenas tardes a todas, muchas gracias y a todos por acompañarnos. Bueno, tengo una buena noticia. Cuando termine yo y veamos el documental, luego vamos a ir a tomar un café y unos bollos peruanos que nos ha preparado Lili, o sea que, y podemos hacer un pequeño descanso de 10-15 minutos como mucho, porque si no, no nos va a dar tiempo, vamos ya un poquito retrasada. Bueno, estoy encantada, no sé vosotras, pero yo estoy encantada de estar escuchando a estas maravillosas mujeres, compañeras. Bueno, sois fantásticas, que os voy a decir, ¿no? Cuando ha estado hablando Nuria, estaba recordando a Gloria Nielfa, que hoy no nos acompaña, pero que es nuestra asesora histórica y que en la primera reunión que tuvimos nos habló de María Campolange, sus seminarios y cómo ahí empieza en ese momento algo diferente, ¿no? Que luego todas nosotras somos como el legado de esa etapa, ¿no? Y vamos encadenándonos unas con otras. Es fantástico cómo funcionan las redes de mujeres, ¿no? Cómo han funcionado y cómo van a seguir funcionando, espero, luego nos dirán las jóvenes cuando hablen ellas. Bueno, hay que decir que esta jornada está subvencionada por el Instituto de las Mujeres. Os tengo que dar una buena noticia a las que no la sabéis, que no estáis en la Junta Directiva, es que por primera vez el Club de las 25
ha tenido una subvención para el mantenimiento de la entidad. Esto es buenísimo porque nos permite, bueno, pues hacer estas jornadas y otros proyectos que tenemos pensado, pero también tener un poco de ayuda con una secretaría técnica, porque los problemas de las asociaciones de mujeres ya sabéis todas los que son, ¿no? La falta de estructura produce pues que no se puedan hacer cosas realmente como esta, ¿no? Entonces, además de estar subvencionadas por el Instituto de las Mujeres, por el Ministerio de Igualdad, también hemos tenido la suerte, al inicio de todo, de que el Ministerio de Cultura, lo que es los archivos estatales, confiaran en nosotras y nos permitieran empezar con un primer proyecto, que es el nacimiento, fue el germen de todos estos proyectos que estamos realizando ahora, ¿no? Después nos presentamos a varias subvenciones de memoria democrática, porque eso sí, somos persistentes todas, como veis, para conseguir las metas que tenemos. Y Memoria Democrática también nos dio el primer año 3 subvenciones con los que hicimos los proyectos Mujeres en Lucha. Mujeres en Lucha, ¿qué es? Pues es el archivo oral que empezamos con el Ministerio de Cultura para grabar a todas nuestras mujeres históricas. Pues como seguramente si os nombro a todas, algunas se me va a olvidar, pero como Cristina, Gloria Nielfa, Emilia Graña, se me olvidan. Pero como las vamos a ver ahora en el tráiler que vamos a pasar de clandestinas, bueno, pues así no tengo que hacer este ejercicio de memoria. Bueno, estamos trabajando muchísimo en este proyecto porque nos interesa mucho la memoria de las mujeres. No nos olvidamos de que muchas han trabajado durante muchos años en la clandestinidad y luego también en la transición, pero es que ahora también estamos trabajando y otras jóvenes también y estarán trabajando en el futuro para que se haga justicia con nuestra memoria, porque no somos un colectivo que se pueda olvidar, somos la mitad de la humanidad, ¿no? Y nuestro trabajo ha sido importante siempre, históricamente, desde todos los siglos y, por supuesto, ahora muchísimo más. El año pasado, Mujeres en Lucha viajó prácticamente por toda España. Bueno, hoy no está aquí Carmen Gaitán, pero quiero recordarla, junto a Irene Barreno, son las dos investigadoras del CSIC, el edificio, el espacio donde estamos, que nos han ayudado a crear todo este proyecto desde el punto de vista de la ciencia rigurosa, de la historia y de la investigación, ¿no? Y también han aportado una parte muy importante, y es que cómo comunicamos nosotras, pues a través de los medios, como decía Amalia y Carmele, o a través de la abogacía o lo jurídico, como decía Cristina, pero también a través del arte. El arte es importantísimo. Estamos en una sala que es todo arte y el propio edificio, ¿verdad, Marta? Y también a través del arte el feminismo ha estado muy presente. El año pasado hicimos unas jornadas importantísimas, que fueron unas jornadas científicas, no sé si las recordáis. Este cuadro tan atrevido es un cuadro, creo, de Merit Jordà, ¿no? Y es arte feminista. En estas jornadas, que se llama Mujeres en Lucha, Democracia y Feminismo en el último periodo franquista, 1965-75, es el proyecto y el periodo de tiempo en el que hemos estado trabajando. En este periodo, porque sabemos que de la transición se ha trabajado bastante y se ha escrito, pero este periodo, o sea, el papel importante que las mujeres, muchas de vosotras históricas, tuvisteis en ese periodo, de forma clandestina, pues prácticamente no se conoce, porque era tan peligroso el activismo feminista y político que muchas acabaron en la cárcel, otras tuvieron que romper en varias ocasiones todos los documentos que tenían, hubo una quema, por eso es tan difícil, y Marta lo sabe, conseguir documentos para los archivos históricos, pero bueno, si no son documentos o papeles, podemos tener en casa nuestro, de nuestras madres. Os invitamos a todas que veáis esos documentos, porque a mí cuando me dicen, he estado haciendo limpieza, me decía una amiga hace poco, y he tirado, digo, ¿pero qué dices, loca? Eso no se puede hacer. Sobre todo cuando te has dedicado toda la vida a trabajar en el tema del feminismo y lo social, ¿no? Entonces, bueno, animaros a que busquéis y compartáis con nosotras esos documentos. Este archivo del movimiento social del que Marta es directora, muchas gracias Marta por habilitar este espacio para nosotras, es algo muy nuevo en nuestro país y yo creo que, no sé a nivel de otros países cómo funciona, pero yo creo que es algo muy importante poder dejar una huella histórica para que luego las
que vengan después puedan conocer y que no nos pase como nosotros ahora, que estamos haciendo esa parte que parece arqueología feminista, ¿no? pero muy reciente, y gracias a que estáis aquí y que podéis contarnos todo eso, cómo pasó. Bueno, comentaba que el año pasado estuvimos viajando Málaga, Valencia, Barcelona, Guadalajara, estuvimos también en Lisboa, estuvimos en Londres, que bueno, el embajador de España nos abrió su casa, estuvimos con Nuria, con Isa Mastro, por eso esta jornada es un poco para devolveros y agradeceros a Isa, Nuria, sobre todo a Isa que organizó allí las jornadas, y al embajador, que fueron fantásticas. Conocimos a unas mujeres españolas en la inmigración, sobre todo gallegas, que nos contaban las dificultades que habían tenido porque ellas salieron por un tema político, pero sobre todo económico, y que no pudieron registrar a sus hijos como españoles nunca porque el consulado no las dejaba. Y estaban, bueno, como diciendo, pues, mis hijos son españoles, ¿por qué no han tenido ese derecho, ¿no? Y bueno, la verdad es que también ha colaborado con nosotros el Instituto Cervantes, tanto de Londres como de Lisboa. Bueno, hemos tenido una suerte con las organizaciones y también asociaciones de prensa de toda España que nos han facilitado estar allí. Bueno, a ver qué más os cuento, porque lo tengo por aquí. Os he comentado cómo está financiada esta jornada. Y ahora os voy a hablar del documental. Clandestinas es un documental que se ha hecho, bueno, las horas que tenemos de grabaciones de las mujeres históricas que hemos grabado son muchísimas horas. Y estos archivos orales ya, bueno, han pasado a Memoria Democrática, que es el ministerio que nos, a la Secretaría de Memoria Democrática, que es quien nos ha subvencionado, pero también espero que esté en el Archivo de Movimientos Sociales. Son muchas horas de grabación con unas preguntas técnicas que hicieron las compañeras del CSIC, y decidimos en un momento dado que era tan interesante cuando estábamos preparando los proyectos que todo el mundo, no solamente en los archivos y las investigadoras, conocieran la historia de estas mujeres, sino que el público en general debería conocerlas. Y entonces decidimos hacer el documental Clandestinas, que son, bueno, pequeños cortes de todas estas preguntas que hicieron a las... Todavía nos quedan muchas por grabar, pero ya sabéis que nuestros recursos de tiempo económicos son cortos. La mayoría estamos trabajando voluntariamente desde hace 4 o 5 años para estos proyectos, ¿no? Y trabajamos en otras cosas. Bueno, yo creo que Clandestinas tiene un recorrido muy largo. Ahora vais a ver un tráiler, pero para más o menos que os hagáis una idea, pero el día 8 de noviembre se va a estrenar, va a hacer un preestreno en la Sala Marcelino Camacho a las 6:30. El documental tiene que ver muchísimo con el espacio histórico de la sala. Es una sorpresa, pero ya lo veréis cuando vayáis y tal. Y bueno, han colaborado muchísimas mujeres, porque todo prácticamente el equipo que hemos estado somos mujeres. La directora del documental es Pilar Astray, que iba a estar esta tarde con nosotros, pero la disculpo por un tema de salud, no puede estar. Pero yo creo que ha hecho un trabajo muy con esa perspectiva y esa mirada de mujer, ¿no? De mujer directora, joven, pero reivindicando ese mensaje tan potente que vosotras nos dais para seguir luchando, y que espero que nosotras podamos transmitir también a nuestras hijas. Algunas están aquí, como la de Marta, y otras nos están escuchando. Bueno, pues entonces voy a pasar a que que pasemos el tráiler del documental. Os esperamos a todas y a todos el 8 de noviembre en la Sala Marcelino Camacho a las 6:30. Y nada, muchas gracias por escucharme. En España lo que había era doble dictadura, diríamos, la dictadura de la falta de libertades del franquismo, pero que se centraba también en una ideología que había imperado en la sociedad española con respecto a las mujeres. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias? Procura que nunca le falte su copita de coñac. Y ahí obediencia al marido, y el marido es el dueño de su persona. Un artículo que dice exactamente: no pueden prestar consentimiento en los contratos los locos, dementes, sordomudos y la mujer casada. Mi madre era una mujer solvente, tenía su farmacia, laboratorio, era una mujer muy moderna para aquella época y muy culta, y sin embargo,
pues yo veía que no podía ir a ver a sus padres sin el permiso de mi padre. Tampoco podía tener una cuenta corriente, o sea, todo era el permiso paterno, ¿no? O sea, o de su marido. O sea, había una discriminación por el solo hecho de ser mujer y eso había que cambiarlo. En aquella época no existía la libertad de reunión ni de asociación en España. Les voy a contar lo que me pasó a mí cuando me dejé envenenar por eso de los derechos. El adulterio era contra las mujeres. Si se encontraban con un hombre yaciendo, pues evidentemente ella era la responsable y a ella la podían matar y no pasaba nada. Había mujeres en las cárceles por adulterio, había mujeres en las cárceles por aborto, por prostitución. Lo que teníamos que hacer era ir a pedir amnistía delante de la cárcel de mujeres, de yeserías. María Telo para mí fue mi maestra, una gran jurista. Su lucha es la lucha de la licencia marital. Le dije que, bueno, pues que para mí era importantísimo dedicarme en cuerpo y alma a la defensa de los derechos de la mujer. Tendría 21, una cosa así. Me vio con tanta energía, con tanto, y me dijo, Consuelo, vente a mi despacho. Había toda una legislación punitiva que había que modificar, pero había también una legislación civil que había que modificar y sobre todo había que modificar una cultura. ¿Es difícil para una chica estudiar arquitectura? En realidad pienso que puede tener la misma dificultad para un chico que para una chica, pero como ellos tienen más capacidad de trabajo pueden rendir más. Me empeñé y gracias a mi madre pues seguí estudiando en el colegio, pero si no a partir de cuarto pues me hubiera metido a hacer lo que se llamaban sus labores, que era pues aprender a coser, aprender manualidades, ¿no? Y no hubiera seguido estudiando, porque la mentalidad que había es que las chicas no teníamos por qué hacer los mismos papeles que los hombres. Yo tenía muy claro que quería ejercer el derecho y de hecho siempre lo tuve claro. De hecho de ese curso pues somos compañeras, ¿no? Manola Carmena, Cristina Almeida. Fue quizá el curso mío, el de 61 al 65 que acabamos, en que hubo más mujeres, porque hasta entonces no había mujeres. Toda la gente que se movía con mayor o menor implicación en actividades antifranquistas podría tener pinchado el teléfono. Pensábamos que en cualquier momento se abría la puerta y entraba la policía. Me detuvieron, hicieron un registro en casa, fotocopié un capítulo de William Reich sobre la sexualidad femenina y entonces eso lo repartíamos en la facultad, en donde había mujeres, en las iglesias, en los mercados y entonces me detuvieron, una celda oscura. No, yo nunca he tenido miedo, la verdad. Todavía los pienso ahora y digo, pues no he tenido esa sensación de miedo. O sea, yo creo que la lucha de las mujeres ha sido una revolución, la única pacífica, aunque es verdad que hubo muchas mujeres que murieron por la lucha feminista. Estábamos en ese momento en que no había libertades, pero en que desde todos los ámbitos se estaba tratando de forzar el margen de libertad posible. Yo creo que es muy importante que haya películas, documentales, novelas reivindicando a determinado tipo de mujeres que han pasado por la historia sin ser conocidas. Hemos conseguido cambiar muchas cosas, pero que sigue haciendo falta luchar por muchas cosas más. Cuando se van consiguiendo logros, existen luego formas más sutiles de vaciar de contenido esos logros. Nunca podemos darnos por satisfechas, hay que seguir adelante. Que tenemos que agradecer a Julia y a todas las que han trabajado en el equipo, pues el magnífico documental, que cuando lo podéis ver el día 8 de noviembre en el auditorio de Marcelino Camacho, pero luego esperemos que se pueda poner sobre todo en institutos, en cines y en todo lo que podamos. Y que nos hagamos todas portavoces de que eso va a ayudar a que las del futuro tengan más acompañamiento que muchas que estuvimos en el pasado. Me parece muy importante. Y ahora, como justo hemos visto esto, pues nos vamos a tomar un cafetito corriendo y luego seguimos con nuestra